Saludos gente, ¿cómo están? Aquí el Relator JS con un nuevo video y como ustedes decidieron hoy toca el capítulo especial de Arifureta. Poniendo un poco de contexto, este capítulo es parte del volumen 10.5 que salió después del volumen 10 y antes del 11, que es un compilado de las historias bonus y las parodias de Arifureta. Ahí también se añadió este capítulo que cronológicamente va entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del volumen 5, así que sería como un 2.5. Fue durante esos días que el grupo pasó de vacaciones de Neraisen. A este capítulo también le hicieron una ova. Bueno, lo voy a dejar solo en 2 videos, así que con el siguiente ya este capítulo termina e iremos ya con el volumen 6. Espero que lo disfruten y lo apoyen como siempre, así que vamos a comenzar. Ten listo tu cafecito con pan o lo que sea y que empiece el relato. Volumen 10.5 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo: El encuentro milagroso y la aventura fantasmagórica. Parte 1. Una suave brisa marina se extendía por la orilla mientras las olas se agitaban en la playa. En medio de esta pintoresca y tranquila escena, un chico solitario suspiró frustrado. Ese chico era por supuesto Hajime. Habían pasado 4 días desde que él y sus compañeras habían conquistado las ruinas hundidas de Melusine. Hajime estaba sentado con las piernas cruzadas en el porche de madera de la casa de Remia, aparentemente muy pensativo. A juzgar por el mineral y los materiales esparcidos a su alrededor, parecía que estaba intentando crear nuevos artefactos, y de hecho estaba tratando de terminar 2 nuevos artefactos, una aeronave y un láser de largo alcance que usaba luz solar enfocada. Sin embargo, carecía del control de maná afinado que necesitaba para crear lo que necesitaba. Además, su actual magia de creación y su habilidad de transmutación no eran suficientes para la tarea. Su falta de habilidad era la fuente de su actual frustración, o bien, parte de la fuente de su frustración. El resto venía de... ¡Papá! ¡Es hora de comer! Una niña tritona acababa de saltar del océano como un pez volador. Miu, la niña que se había encariñado mucho con Hajime en el poco tiempo que llevaban juntos, saltó hacia Hajime, todavía goteando agua de mar. Si Hajime la atrapaba, su ropa acabaría empapada, así que naturalmente él... Miu, deja de hacer eso, estás mojando todo. Lo siento. La atrapó de todos modos, y aunque la estaba regañando, no parecía ni un poco enfadado. Hajime tenía una gran debilidad por Miu. ¿Dónde están Yu y las demás? Ya están comiendo, me dieron la misión de ir a buscarte. Ya veo, gracias Miu, lo hiciste muy bien. Miu hinchó su pecho con orgullo. Hajime, que casi perpetuamente tenía el ceño fruncido, sonrió. Delante de su hija adoptiva, su personalidad dura se desvanecía. Si los compañeros de clase de Hajime hubieran podido verlo ahora, se habrían sorprendido. Aunque les hubiera dado la espalda, aquí estaba, sonriendo cálidamente. Por su parte, Miu también era toda sonrisas. Nada le gustaba más que ser alabada por su querido padre. Por cierto, su sonrisa le recordaba a la de Remia y se podía ver claramente que estaban relacionadas. Miu habría pasado con gusto la siguiente hora acurrucada con su padre, pero tenía una misión que cumplir. Rápidamente recuperó sus sentidos y se puso de pie, entonces tomó a Hajime de la mano. Date prisa, papá, o la comida de mamá se enfriará. Está bien, ya voy. ¿Quieres que te lleve? No, estoy en una misión. Miu resistió valientemente la tentación de saltar a los brazos de Hajime. Hajime pensó con una sonrisa, qué niña tan fuerte, pero al mismo tiempo todavía estaba luchando con cómo iba a decirle a Miu que tenía que dejarla atrás cuando reanudara su viaje. Esa era la otra razón de sus suspiros. Mientras dejaba que Miu lo arrastrara, frunció las cejas y pensó un poco más en el asunto. El almuerzo fue muy animado. Remy había hecho brochetas de carne y Miu terminó con la cara cubierta de salsa mientras las devoraba. Se sentó entre Hajime y Remia. Los dos se turnaban para limpiarle la boca mientras la regañaban por su falta de modales en la mesa. Parecían una familia perfecta, sin embargo... Kaori y Shia miraban con celos desenfrenados mientras que Tio se reía de ellas. Yue, por otro lado, murmuraba para sí misma como disco rayado: quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Al oír las divagaciones de Yue, una ligera sonrisa se dibujó en la cara de Hajime. Kaori le dio una mirada que podía matar a seres inferiores y un repentino escalofrío recorrió su columna vertebral.
Yue por otro lado sonrió triunfalmente. Kaori volvió su mirada asesina hacia Yue y las dos se acomodaron en sus habituales poses de lucha. Desde que llegaron a Eraisen, las dos se habían peleado al menos 5 veces al día. En ese momento todos estaban tan cansados de separarlas que esta vez ni siquiera lo intentaron. Oh Dios, qué almuerzo tan animado. Ah sí, eso me recuerda. ¿Cómo les fue con la aventura de hoy? Sin embargo, Remia era diferente, tenía experiencia en la crianza de niños. Ante la ira latente de Yue, Kaori sonrió suavemente como siempre y cambió el tema. Yue contestó: no encontramos nada. Las orejas de Miu se cayeron, aunque continuó atacando su brocheta de pescado con gusto. Los últimos días había estado guiando a Yue y a las demás a aventuras cerca de las afueras de la ciudad, pero aún no habían encontrado nada interesante. No pudimos encontrar el tesoro que se suponía que estaba escondido aquí cuando Eraisen fue construido. Sí, aunque descubrimos bastantes cuevas. Sí, sin embargo, viajar en el submarino fue muy divertido. Supongo que esto significa que 6 de las 7 leyendas sobre Eraisen son falsas. Las llamadas 7 leyendas de Eraisen eran en su mayoría solo cuentos populares y mitos urbanos conocidos en la ciudad. Además del tesoro escondido de la ciudad, también había historias de un fantasma que vagaba por el mar, un misterioso barco fantasma que aparecía en tiempos de niebla espesa, una ciudad escondida en el fondo del océano donde yacía el tesoro del rey pirata, y un pez con cabeza humana que se suponía que traía buena suerte. Pero por supuesto eran solo historias, habían sido examinadas por otros aventureros mucho antes que el grupo de Hajime llegara aquí, así que por supuesto no encontraron nada. Miu respondió infelizmente: lo que es real es real. Remia le dio a su hija una sonrisa de preocupación. Miu había estado usando un montón de frases raras que Remia no había entendido recientemente. Después de unos segundos, Remia se giró hacia el hombre responsable de la corrupción de su hija. Hajime entonces desvió torpemente la mirada. De todas formas, no dejes que esto te deprima, Miu. Aún queda una leyenda por comprobar, ¿verdad? ¿El brillante océano? Nadie sabía de dónde venía esta historia o cuándo empezó, pero este era el rumor más antiguo y vago de los mares occidentales. Según la leyenda, había un océano brillante que aparecía en momentos aleatorios y en lugares al azar. Era lo suficientemente grande como para abarcar de horizonte a horizonte, y supuestamente era el hogar de una criatura o persona o cosa de algún tipo que concedería un deseo a quien sea que lo encontrara. Es una leyenda tan romántica. Si la encontrara, desearía que Yue se quedara varada en algún lugar. Muérete, Kaori. Yue le dio un puñetazo a Kaori. Kaori gritó de dolor y se desquitó golpeando a Yue en el estómago. Yue gritó sorprendida y rápidamente se puso en su habitual postura de combate. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Hajime ignoró completamente la pelea de gatas que se estaba produciendo entre las dos y se dirigió a Miu. No pude ir con ustedes por la mañana, pero ahora estoy libre. También ya terminé de reparar el submarino, así que ¿qué tal si hacemos que nuestra última aventura sea grandiosa? Podemos buscar todo el día y pasar la noche en el océano. ¿Una aventura en pijamas? Yo quiero ir. Por un momento, Miu pareció tratar de contenerse de decir algo, pero luego sonrió y asintió vigorosamente. Remia le dio una palmadita en la cabeza y se giró hacia Hajime con una mirada expectante. ¿Tú también quieres venir, Remia? Me encantaría. Serán unas vacaciones familiares, cariño. Ese comentario de Remia inició el tercer asalto. Yui y Kaori se remolinaron hacia Remia, cuya sonrisa ni siquiera vaciló. ¿Por qué siempre tienes que avivar las llamas de esta manera? Hajime pensó desesperado para sí mismo, pero a pesar de su desesperación, Hajime se dio cuenta de que lo estaba disfrutando. Había una ligera sonrisa en su cara mientras comía su almuerzo. Esa noche, oscuras nubes raras cubrieron el cielo nocturno como un largo rastro de algodón de azúcar. El submarino de Hajime no parecía nada más que una pequeña sombra desde esa altura. Aunque lo había hecho mucho más grande cuando lo reparó después del viaje a las ruinas, también lo había encantado con magia gravitacional para convertirlo en un pseudo autobús cuando estaba sobre el agua. Como resultado, no se vio afectado por las olas en absoluto, y Hajime y las demás pudieron disfrutar de una agradable barbacoa mientras cruzaban el mar. No parece que vaya a llover, pero es una pena que no podamos ver las estrellas. ¿Debería volar las nubes? Eso suena un poco peligroso. Solo Yue sugeriría alterar el clima simplemente porque lo encontraba desagradable. Los otros la miraron con perplejidad. Mientras tanto, Hajime rechazó la idea ya que sabía que le quitaría demasiado maná a Yue. Si hubiera podido terminar la aeronave, podríamos haber hecho un viaje entre las nubes también. Papá, ¿qué es una aeronave?
Es una nave que vuela en el cielo. ¿Quieres decir que puede volar como la gente de la ciudad? Ah, supongo que esos hombres sí que volaban en cierto sentido. Viajaron a lo largo de un arco bastante bonito también. Para que conste, los habitantes de Eraisen no sabían cómo volar. Tío sonrió mientras recordaba el evento de hace un par de horas. Cuando la gente del pueblo se enteró de que Mi y Remia iban a ir de viaje con Hajime, un grupo de ellos empezó a hablar con la pareja madre-hija, amigos de Mio, amigos de Remia y un grupo de hombres celosos de que Hajime fuera a una cita con la mujer que les gustaba. Estos últimos habían intentado detener a Hajime a toda costa, y literalmente todos habían sido mandados a volar. Específicamente, Hajime los había amarrado con cables y los había arrojado al océano. Los pocos persistentes, como el alcalde de la ciudad, un noble humano designado para gobernar la ciudad por el rey de Hylian, y su personal administrativo, Hajime los había atado a misiles y los había lanzado al cielo. Remia-san y Miu-chan sí que son amadas por la gente del pueblo, ¿eh? Todos están celosos de Hajime-san, pero me sorprende que hay humanos que se interesen por ti, aunque seas una mujer bestia como yo, Remia-san. Eso es porque Remia es un demonio. Ah, Yue-san, ¿no es eso un poco grosero? Resulta que conozco mucha gente gracias a mi trabajo. Sorprendentemente, el resplandor de Yue fue lo suficientemente poderoso como para silenciar incluso a Remia. Por cierto, el trabajo de Remia era mediar entre los humanos enviados por el reino y los tritones que vivían en la ciudad. Era una de las muchas mediadoras en la nómina de la ciudad, y en realidad era más una trabajadora a tiempo parcial que otra cosa. Sin embargo, su sonrisa característica y su comportamiento amable eran lo suficientemente poderosos como para calmar cualquier situación, sin importar cuán tensa fuera. Ante su benevolencia, los prejuicios y el racismo de los humanos se desvanecieron como la niebla, al igual que el resentimiento de los tritones sobre los que gobernaban. Los residentes de Eraisen confiaban en Remia no solo para manejar las disputas oficiales, sino también para resolver conflictos entre parejas casadas, conflictos entre hermanos y cosas similares. Recuerdo que la gente del pueblo decía que todos deseaban poder tener a una de ustedes en su casa. Por favor, no saques el tema, Hajime-san, es bastante embarazoso. De hecho, todos en Eraisen querían una Remia propia para mantener su casa, el orden y la paz. Ruborizada, Remia llevó sus manos hasta sus mejillas. Papá, todos dicen que mamá es imbatible. También dicen eso de ti, ya sabes, supongo que juntas forman la insuperable pareja madre-hija. La gente no llamaba a Remia imbatible porque fuera una maestra de la lucha o algo así. No, la llamaban imbatible porque no importaba lo mucho que trataran de ganarse su afecto, ella los derribaba a todos sin pensarlo dos veces. En cuanto a Miu, cada vez que alguien intentaba acercarse a ella como una forma de acercarse a Remia y decían cosas como «Oye Miu-chan, llámame papá», ella solo respondía con «de ninguna manera» y salía corriendo con una sonrisa. Como resultado, todos estaban celosos de que Remia llamara a Hajime cariño y que Miu lo llamara papá. Remia-san, no estás realmente interesada en Hajime-kun, ¿verdad? Kaori preguntó tímidamente. Yo y las demás se giraron repentinamente hacia Remia con un nuevo interés. La joven mujer tritón miró a su hija. La única respuesta que dio fue su típica sonrisa. ¿Qué se supone que significa esa sonrisita, Tienes agallas, Remia. Es una pena que tenga que enterrarte en el fondo del océano. Remia desvió las amenazas de Yu y Kaori con su habitual sonrisa amable, y así la aventura de la barbacoa se desarrolló sin problemas. Unas pocas horas y varios combates más tarde, el grupo había pasado más allá de las ruinas hundidas de Melusine, que habían estado usando como punto de referencia, y estaban ahora cientos de kilómetros al oeste de cualquier masa de tierra conocida. Se acercaba la medianoche y no había nada a la vista. Aunque todos mantenían los ojos bien abiertos desde la comodidad de la cubierta del submarino, no encontraron nada fuera de lo común. Al poco tiempo, los ojos de Miu empezaron a caer. Había comido una buena cena y el suave chapoteo de las olas combinado con la relajante brisa marina era la combinación perfecta para adormecer a alguien. Miu, no deberías ir a... No quiero. A pesar de su somnolencia, Miu estaba decidida a desenterrar la verdad detrás de la última leyenda. Desafortunadamente, su cuerpo ya estaba al límite. Hajime se giró hacia Remia sin saber qué hacer. Remia le dio a Hajime una sonrisa de preocupación y le dio una palmadita en la cabeza a su hija. También trató de preguntarle si debía ir a dormir. Aún así, Miu se negó a ir a dormir. Se mantendría despierta por pura fuerza de voluntad si fuera necesario. Miu, yo también tengo mucho sueño. Ven, durmamos juntas.
Hajime pensó, gracias por salvarme, Yue. La expresión de descanso de Yue la hacía parecer somnolienta, así que era una profesional en actuar como cansada. Sin embargo... Puedes dormir si estás cansada, hermana Yue. Yo me ocuparé del resto. Hajime... Lo siento. Fue realmente impresionante de que Miu pudiera recordar las frases que Hajime le había enseñado incluso cuando estaba demasiado cansada para mantenerse en pie. Desafortunadamente Hajime no podía elogiarle exactamente mientras Yue lo miraba fijamente. Miu, me quedaré despierto, así que vete a la cama, no te preocupes, si encontramos algo te prometo que te despertaremos enseguida. Eso no es suficiente. Miu rechazó el intento de compromiso de Hajime. Estaba siendo muy terca con esta última leyenda y Hajime no podía entender por qué. ¿Por qué no, Miu? Porque si duermo, la mañana llegará y nuestra última aventura terminará. Miu se sentó y abrazó sus rodillas mirando el océano iluminado por la luna. No estaba entusiasmada con la aventura en sí, solo estaba desesperada por pasar más tiempo con todos. Cuando dijo nuestra última aventura, no se refería a la última leyenda de Raizen, sino a la última aventura real que disfrutaría con Hajime y las demás. Hajime no era tan denso como para no entenderlo, además había pasado los últimos días agonizando sobre cómo abordar este tema. Todo este tiempo el grupo había estado en la cubierta, Miu no se había ido del lado de Hajime, incluso cuando había bajado a la cubierta para tomar alguna herramienta, ella lo seguía fielmente, como un polluelo siguiendo a su madre, era obvio lo que estaba pensando. Hajime acarició suavemente el cabello verde esmeralda de Miu, no estaba seguro de qué hacer, si debía decirle que la dejarían ahora o dejar la discusión para más tarde. Había retrasado su partida unos días porque no estaba dispuesto a separarse de Miu, pero pensándolo bien, se preguntaba si eso no había hecho lo inevitable más difícil para ella, al menos no quería que su último recuerdo juntos fuera deprimente. Hajime echó un vistazo a Remia y ella le dio una sonrisa tranquila, como para decir que confiaba en cualquier decisión que él tomara. Yo y las demás también parecían inseguras de qué decir. Como Hajime, habían pasado los últimos días intentando pensar en cómo sacar a relucir el hecho de que la dejarían atrás. Hajime dijo el nombre de Miu en voz baja. Ella se estremeció, sintiendo por el tono de Hajime que estaba a punto de decir algo serio, lo miró tímidamente con los ojos llenos de lágrimas. Miu era una chica inteligente, sabía lo que se avecinaba. Hajime la sentó en su regazo y la abrazó y luego miró al océano. Es muy bonito, ¿verdad? Me refiero a las nubes y al mar. Se ven muy bonitos a la luz de la luna. Sí. La luna había alcanzado su cenit y su luz se refractó a través de las nubes raras, causando que brillaran con una luz mística. Los pocos rayos de luna que atravesaron iluminaron el océano, haciéndolo brillar. Nunca antes había visto un océano tan bonito. ¿En serio? Miu miró a Hajime con sorpresa. Desde que nació y se crió aquí, esto era algo familiar para ella, pero en la Tierra solo la gente que trabajaba en el océano veía cosas así regularmente. Un estudiante de secundaria como Hajime no había tenido muchas oportunidades de llevar barcos a mar abierto. Y es gracias a ti que puedo verlo. ¿Lo es? Sí, estamos todos aquí porque nos invitaste a una aventura. Miu se sonrojó felizmente, pero las siguientes palabras de Hajime borraron la sonrisa de su cara. Juro que nunca olvidaré esta aventura por el resto de mi vida. La expresión de Miu se oscureció de nuevo. Debería haber estado feliz de oír a Hajime decir eso, pero fue lo suficientemente lista para saber lo que eso implicaba. Hajime esperó tranquilamente a que ella dijera algo. Estaba listo para que ella le dijera que no se fuera o que la llevara con él. También sabía lo que le diría a ella, pero Miu no dijo nada. Solo se mordió el labio, evitando desesperadamente que las lágrimas de sus ojos se derramaran por sus mejillas. El doloroso silencio se extendió durante unos minutos. Finalmente Hajime suspiró largamente y puso sus pensamientos en orden. Abrió la boca para decir lo que había que decir, pero justo antes de que pudieran hablar, una presencia masiva de repente se dio a conocer al grupo, y los escalofríos corrieron por su columna vertebral. ¿Qué es eso? Hajime-san, mira hacia arriba. Hajime miró reflexivamente hacia arriba en respuesta a la voz de Shia y vio que el cielo se cerraba repentinamente, o más bien aparecieron tantas nubes que parecía que alguien estaba poniendo una tapa sobre el cielo. En cuestión de segundos la luna había sido tragada por la masa negra rugiente. Miu, Remia, no se alejen de mi lado. Hajime-kun, hay niebla que viene de todas partes. Esto no es normal, ¿verdad? Bueno, estamos en otro mundo, así que por lo que sabemos, esto podría ser normal.
¿Qué piensas, Hajime? Alguien está detrás de esto. La niebla se acercó sobre el submarino engulléndolo. Era lo suficientemente espesa como para que la gente que estaba de pie en lados opuestos de la cubierta no pudieran verse. Les recordaba a Hajime la niebla del bosque de Jaltina. Todos formaron rápidamente un círculo protector alrededor de mí y Remia. ¿Entonces la leyenda es real? Eso estaría bien, pero no veo ningún océano brillante por ninguna parte. Maestro, mira, algo se acerca. La voz de Tío estaba tensa, miró fijamente a la niebla tratando de discernir la verdad con sus ojos de dragón. Todos se giraron hacia la dirección en la que ella miraba y un segundo después lo vieron. Todos se preguntaron ¿qué demonios es eso? Una enorme sombra se abrió paso horizontalmente a través de la niebla. A juzgar por su silueta, fácilmente superaba los 30 metros de largo, pero no hizo ningún sonido al pasar, tampoco creó ningún viento, de hecho, ni siquiera perturbó la niebla, casi como si no fuera real. La noche estaba tan tranquila que Hajime y las demás podían oír su propia respiración. Kaori murmuró con voz temblorosa, ¿es una ballena? Porque por muy silenciosa que fuera la criatura, su presencia era inmensa, y eso era lo que aterrorizaba a todos, incluyendo a Hajime. Mientras la criatura daba vueltas alrededor del submarino, podían ver lo que parecían aletas que sobresalían del cuerpo de la sombra, lo que apoyaba la suposición de Kaori. Mi ojo de demonio no está mostrando nada. Oye, tío. Mis disculpas, maestro, pero tampoco sé nada de esta criatura. Tío, que siempre era tan confiable y observadora, sacudió la cabeza. El sudor frío caía por la frente de Hajime. De repente, su submarino se estremeció. Hajime-san, ¿nos has puesto en el agua? ¡Nos están arrastrando! ¿Cómo? Todavía está en modo aerodeslizador. Un fuerte estruendo rompió el silencio que los rodeaba. Al mismo tiempo, el mar se volvió agitado y turbulento. Una poderosa corriente apareció repentinamente debajo del submarino y comenzó a arrastrarlo hacia adelante. Además, la niebla comenzó a remolinarse alrededor del grupo como un tornado mientras la criatura desconocida giraba a su alrededor. Entonces Hajime alcanzó a Donner, pero Miu se aferró a él y le rogó que se detuviera. Miu, ¿qué haces? Lo siento, pero no creo que sea una mala persona. ¿Eso crees? Por supuesto, Miu tampoco tenía ni idea de lo que era la criatura, pero parecía que estaba percibiendo algo de ella. Algo dentro de ella le decía a Miu que no podían hacerle daño, y Hajime podía decir por la mirada sincera de sus ojos que ella creía sinceramente eso. No podía expresarlo con palabras. Mientras Hajime dudaba, su entorno continuaba transformándose. El torbellino de niebla se aceleró hasta que fueron rodeados por un muro de niebla, haciendo que pareciera que estaban en el ojo de una tormenta, pero el cielo sobre ellos no estaba despejado como lo estaría en una tormenta normal. También estaba cubierto por una densa niebla remolinada, pero en lugar de absorber el agua circundante, el huracán de niebla la alejaba, creando un cráter en el océano. ¿Esto significa que nos está arrastrando al fondo del océano? Es extraño, puedo sentir el maná de todo lo que nos rodea, tanto la niebla como el agua. Hajime-san, creo que estaremos bien. Al menos no veo ningún futuro en el que vayamos a morir. Hajime le disparó a Yue una mirada, aunque no dijo nada. Fue una tarea trivial para ella leer sus pensamientos y rápidamente creó un portal de teletransportación para que todos escaparan, pero antes de que pudiera enviar a alguien a través de él... ¡Papá, nos está llamando! ¡Quiere que lo salvemos! ¿Quién? Desafortunadamente, no hubo tiempo suficiente para procesar eso o preguntarle a Miu lo que quería decir. La criatura entonces soltó un aullido, aunque no fue un sonido amenazador. De hecho, casi sonaba como una melodía. Un segundo después, Hajime y las otras estaban rodeados de luz y sus conciencias comenzaron a desvanecerse. Yue gritó en pánico. El portal que ella había creado se dispersó a los cuatro vientos. Era demasiado tarde para escapar ahora. A las órdenes de Hajime, todos se abrazaron, con Remia y Miu en el centro del círculo. El submarino cayó al fondo del océano y Hajime y las demás se desmayaron. ¿Dónde estoy? Remia sacudió la cabeza y abrió los ojos de manera aturdida. Su desorientación se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que Miu, a quien había estado abrazando antes de perder la conciencia, no estaba en sus brazos. Se puso de pie en un salto y gritó: «Miu, ¿dónde estás? Responde, mamá te está buscando».
La voz de Remia llegó bastante lejos, pero no escuchó ninguna respuesta de su amada hija. Mirando alrededor se dio cuenta de que Hajime y el resto no estaban en ningún sitio. El malestar se agolpaba en su interior, sus miembros se sentían congelados. Remia se había jurado a sí misma que nunca más perdería a su hija, pero ahora Miu no estaba a su lado. Esto no podía estar sucediendo. Solo pensar que su preciosa hija podría estar sufriendo en algún lugar sola causó que su pecho se tensara. Está bien, todo estará bien. Hajime-san y las demás también están aquí. Miu estará bien. Tienes que mantener la calma, se lo dijo a sí misma. Poco a poco la impaciencia y la inquietud comenzaron a disminuir y Remia pudo pensar claramente de nuevo. Después de unas cuantas respiraciones profundas se había calmado, más o menos. Echó un vistazo a su alrededor haciendo un balance de lo que la rodeaba. Estaba de pie en un camino de adoquines agrietados que estaba rodeado por las paredes de edificios en ruinas. Parecía que había sido transportada al callejón trasero de alguna ciudad. Decidida a encontrar a Miu, Remia salió corriendo del callejón, salió a la calle principal que tenía casi 20 metros de ancho y estaba rodeada a ambos lados por enormes edificios que nunca había visto antes. El camino parecía continuar para siempre, desapareciendo en el horizonte. En la otra dirección, el camino continuaba durante unos 3 kilómetros, deteniéndose en un enorme castillo que tenía una gran torre cilíndrica que llegaba hasta el cielo. Remia, que no poseía ni la fuerza de salto sobrehumana ni la capacidad de volar, solo podía estimar la escala de esta ciudad, pero según su estimación, una vez había sido bastante grande. No solo eso, habría hecho falta una seria habilidad de ingeniería para construirla. Pero lo que fuera que había sido, ahora era solo una ruina abandonada y deteriorada. Las casas y edificios estaban en mal estado y parecían deshabitados. De hecho, Remia no vio ni una sola persona en ningún lugar. Mirando hacia arriba vio que oscuras nubes de trueno cubrían la ciudad, ocasionalmente enviando destellos de luz. Una leve niebla negra cubría la ciudad también, haciendo que el aire pareciera carbonatado y contaminado. Había una atmósfera opresiva general rodeando la ciudad también, como si la gente no perteneciera a ella. Remia reflexionó en dónde he terminado, sobre todo para distraerse a sí misma. Lo último que recordaba es que estaban siendo arrastrados al fondo del océano. Después de unos segundos, Remia empezó a correr por la calle desierta. Miu, ¿dónde estás? Mamá te está buscando. Miró de un lugar a otro mientras corría buscando a su hija. El viejo camino empedrado estaba agrietado y roto, con afilados trozos de escombros esparcidos por todas partes. Los tritones generalmente tampoco usaban zapatos resistentes, así que era doblemente peligroso para Remia correr, especialmente porque no miraba dónde ponía sus pies. Naturalmente, no pasó mucho tiempo antes de que se lastimara. Su endeble sandalia golpeó un afilado pedazo de escombro y las delgadas cuerdas con las que estaba tejida se desgarraron. Remia por reflejo tiró de su pierna hacia atrás, pero su pie salió ensangrentado. Arrancó lo que quedaba de su sandalia rota sin dudarlo e, ignorando el dolor de su pie, continuó corriendo por la calle. En segundos, sus pies estaban cubiertos de numerosos rasguños y cortes, pero no se detuvo. Miu era lo más preciado del mundo para ella, no podía dejar que un poco de dolor la detuviera, pero no fue su hija la que respondió a sus gritos desesperados. Sus gritos habían atraído a una figura bastante sombría. La figura se parecía a una persona, pero Remia no podía estar segura de que fuera una. Llevaba una túnica que lo cubría de pies a cabeza y Remia no podía distinguir nada de su cara. De hecho, ni siquiera podía ver su boca. Además, la túnica que llevaba la figura era antinatural. Parecía más líquida que sólida. Para Remia parecía como si la figura estuviera vestida con una capa de alquitrán negro que fluía. Las alarmas empezaron a sonar en su mente y cualquiera que fuera la figura, sus instintos le decían que era peligrosa, tenía que correr rápidamente, pero era la primera persona que aparecía en este pueblo fantasma y la posibilidad de que le dieran información la hizo dudar. ¿Y si saben dónde está Miu? Su amor por su hija hizo que Remy ignorara sus instintos y se acercara a la extraña figura. ¿Has visto a una niña pequeña? Antes de que pudiera terminar, la figura de la túnica comenzó a ondularse. Un segundo después se contrajo y comenzó a transformarse en la forma de una guadaña gigante. La figura avanzó sobre Remia, con la guadaña en la mano. Parecía la parca de las leyendas de la tierra. Con la cara pálida, Remia dio un tembloroso paso hacia atrás, tropezó con un trozo de escombro y cayó al suelo. El temor que emanaba de la figura era tan grande que ni siquiera podía gritar. Su mirada estaba pegada a la aterradora figura.
Pero una parte de ella seguía gritando: tienes que encontrar a Miu, contrólate, eres su madre. En el fondo de su mente la regañaba una y otra vez, instándola a ponerse de pie, a pesar de que estaba demasiado aterrorizada para moverse. A pesar de que se enfrentaba a un monstruo como nunca había visto antes en su corazón, Remia no se rindió. No podía permitirse el lujo de rendirse, así que miró a la amenazante parca que se abalanzaba sobre ella con cada gramo de esfuerzo que le quedaba. Un segundo después, una luz roja atravesó la cabeza de la parca. Remia miró atónita. El alquitrán goteaba por el enorme agujero en la cabeza de la parca, pareciendo misteriosamente un líquido cerebral contaminado. Por el rabillo del ojo, Remia vio la manga de un abrigo negro familiar y reconfortante. Tienes agallas, supongo que debería haber esperado lo mismo de la madre de Miu. Hajime aterrizó en el suelo junto a Remia, sus ojos se abrieron de par en par sorprendida y lo miró. Hajime-san, ¿dónde está Miu? Lo siento, hablaremos más tarde. Hajime respondió bruscamente, la tomó con un brazo y ella se aferró a su cuello con un chillido involuntario. Él saltó hacia atrás y un segundo después algo pasó por la oreja de Remia. Dándose la vuelta, Remia vio la guadaña de la parca a centímetros de su cara. Parecía que había más de una figura de túnica negra, más de dos incluso. Empezaron a aparecer en todas las direcciones, resumando por las grietas de las paredes o el suelo. Muy pronto, Hajime y Remia fueron rodeados por 20 segadores. Agárrate fuerte, Remia, esto se va a poner difícil. De acuerdo. Las parcas dejaron escapar un aullido sin palabras y sin sonido mientras extendían sus capas líquidas. Hajime pensó: ¿es eso como un grito de guerra? Una feroz ráfaga de viento azotó el campo de batalla. Ni siquiera el ojo del demonio de Hajime pudo averiguar dónde estaban los cristales de maná de estos extraños monstruos y no tenía ni idea de lo que era ese alquitrán líquido en el que estaban envueltos. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si eran monstruos o si eran inteligentes, pero si iban tras él solo había una cosa que hacer. No tengo tiempo para lidiar con basuras como ustedes. Mientras los segadores atacaban, la mano de Hajime comenzó a brillar con luz carmesí. Un segundo más tarde, 7 Crosbys aparecieron de la nada. Formaron un círculo protector alrededor de Hajime con sus cañones apuntando hacia afuera. Hajime levantó su mano y todos dispararon a la vez. Hubo un estruendoso ensordecedor cuando los rayos de luz letal se dispararon hacia los segadores. Sin importar de qué estaban hechos, parecía que los segadores no eran capaces de soportar la fuerza física y mágica de las balas de Hajime. Fueron expulsados y el alquitrán se filtraba de sus heridas como si fuera sangre. Hajime entonces saltó hacia atrás y un segundo después otro segador resumó del suelo en el que había estado parado. Ni siquiera lo miró mientras lo atacaba con Donner. Otros 5 segadores se abalanzaron sobre él desde el aire y los aplastó a todos ellos con una serie de disparos muy precisos. Otros 4 segadores atacaron a Hajime por todos lados, apuntando al momento en el que aterrizó. Pero se agachó bajo sus guadañas con facilidad, recargando su revólver mientras tanto. Después de recargar, giró sobre un pie como un trompo apretando el gatillo de Donner. 4 rayos de luz se dispararon en formación cruzada matando a los 4 segadores. Una sonrisa feroz se dibujó en la cara de Hajime. Sus pupilas se expandieron brillando con una sed de sangre desenfrenada. Enfrentados al desatado monstruo del abismo, los segadores vacilaron. Al igual que Remia, que veía el lado sediento de sangre de Hajime por primera vez, pero aunque el comportamiento de Hajime fue un poco impactante, se dio cuenta de que no le tenía miedo, en parte porque se dio cuenta de que, a pesar de estar en una batalla de vida o muerte, Hajime tenía cuidado de no moverse muy violentamente como para hacerle daño a ella, pero sobre todo porque entendía de dónde venía su ira e impaciencia. También estaba preocupado por Miu. Hajime-san. Remia, tápate los oídos, voy a volar a estos bastardos. Remia no sabía el motivo por el cual lo había llamado o lo que planeaba decirle, pero su interrupción le dio la oportunidad perfecta para callarse y asentir con la cabeza. Un segundo después, Hajime sacó su lanzamisiles Orkan, disparó una ronda de misiles volando todo lo que había cerca. Las ondas de choque resultantes destruyeron las ruinas cercanas, nivelando todo en un radio de 100 metros. Una vez que el polvo se asentó, Remia pudo ver que no quedaba nada en los alrededores, ni segadores, ni ruinas, ni camino empedrado. Aún así, Hajime observó el área minuciosamente, con cuidado ante cualquier ataque repentino. Solo una vez que estuvo seguro de que no había ningún peligro, guardó a Orkan y se relajó. Lo siento, Remia, no he podido encontrar a Miu todavía. Eres la primera persona que encuentro. Ya veo. A Remia le llevó un segundo darse cuenta de que continuaba su conversación de antes, pero cuando lo hizo su rostro cambió. Esta ciudad es enorme, la he visto desde el cielo y no puedo decir dónde termina.
Por la altura a la que Hajime había comprobado sus alrededores, supuso que la ciudad tenía al menos 60 kilómetros de ancho, si no más. Había unas cuantas ciudades en la Tierra así de grandes, pero ninguna en Tortus. Supongo que ese castillo está en el centro de la ciudad, ya que hay caminos que salen de él en dirección este, oeste, norte y sur. Estoy pensando en dirigirme a ese castillo mientras destruyo todo a nuestro paso. No importa en cuál de las 4 calles principales alguien terminara, sería capaz de ver el castillo desde donde estuviera. Como era un punto de referencia tan central, Hajime pensó que todas las demás intentarían reunirse allí. Además, Hajime sabía que estaban en algún lugar al norte del castillo, lo que significaba que él y Remia debían estar en la calle principal del norte. Lo sabía porque antes de encontrarse con Remia había encontrado un póster indicador descolorido que mencionaba que este era el lado norte. Aunque la señal había sido escrita en un lenguaje que no había visto antes, incluso en Tortus, su habilidad de comprensión del lenguaje le había permitido leerla. ¿Acabas de decir que destruirás todo en nuestro camino? Sí, la mejor manera de decirles a la gente dónde estamos es destruyendo las cosas. Bueno, si están todas en el lado sur probablemente no podrán oír los disparos o las explosiones hasta que estemos bastante cerca del castillo, pero es mejor que no hacer nada. Un matiz de inquietud entró en la voz de Hajime mientras decía eso. Cuando subió al cielo vio la gigantesca muralla que separaba las partes norte y sur de la ciudad. Había sido como una versión ampliada de la Gran Muralla China. Hajime no tenía ni idea de cuál era el propósito de la enorme muralla, pero por lo que había podido ver a distancia, los edificios del lado sur no eran tan grandes como los del lado norte. Quizás las dos mitades de la ciudad tienen propósitos diferentes, o algo pasó para que el lado sur colapsara más rápido que el norte. Independientemente de la razón, Hajime sospechaba que el enorme muro era lo suficientemente grueso como para bloquear los sonidos entre los dos lados. Aún así tenía razón al decir que destruir cosas era mejor que no hacer nada. Por supuesto, también llamaba constantemente a sus compañeros por telepatía y había enviado a varios de sus órdenes a explorar la zona más adelante para asegurarse de que no estaba consiguiendo accidentalmente que nadie se viera envuelto en la destrucción. ¿Pero eso no atraerá la atención de esas cosas? No te preocupes, los mataré a todos si vienen. Ya veo. Remia preguntó con expresión rígida. De repente le preocupaba que su cordura no soportara viajar con Hajime, pero como siempre Hajime no tenía ningún reparo en matar cualquier cosa en su camino. Esta vez ni siquiera Remia pudo quitárselo de encima con un ¡oh Dios! El sudor frío le bajaba por la espalda. Hajime ignoró su temor y la bajó al suelo. Cuando sus pies tocaron la piedra, el dolor que había olvidado regresó de golpe y ella gimió de dolor. Remia, ¿por qué estás descalza? Mis sandalias me estaban dificultando correr, así que yo... Ya veo. Hajime se dio cuenta al instante de lo desesperada que debe haber estado Remia mientras buscaba a Miu. Puso su pie en el suelo transmutando instantáneamente una silla improvisada de los adoquines. Luego sentó a Remi y se arrodilló frente a ella. Tomó sus pies ensangrentados y maltratados y los examinó cuidadosamente. Después de unos segundos los apoyó en su rodilla. Hajime-san... Solo estoy arreglando tus pies, no puedo usar magia curativa, pero tengo algunas pociones y un botiquín de primeros auxilios. Estoy bien, olvídate de mí, tenemos que encontrar a Miu. ¿Planeas dejar que suceda una segunda vez? No había necesidad de especificar lo que Hajime quería decir con eso. Remia lo sabía. Así como Remia había jurado que nunca perdería a Miu por segunda vez, estaba casi seguro de que pensaba que Miu no quería ver a su madre lastimada por segunda vez. Si Miu veía el estado en el que estaba Remia, sin duda lloraría. Además, no tardaré mucho. Vale, Hajime-san, gracias por salvarme. Es porque eres la madre de Miu. Como Remia, Hajime quería empezar a buscar a Miu lo más rápido posible, por eso trataba a Remia tan rápido como podía y respondía con brusquedad. Sin embargo, su respuesta dibujó una sonrisa en la cara de Remia, porque dejaba claro que se preocupaba por Miu tanto como ella. Ver su desesperación calentó el corazón de Remia, por eso se encontró preguntando, «Miu estará bien, ¿verdad?». Era una pregunta inútil, ya que sabía que Hajime no tenía la respuesta, pero ella solo quería que él dijera algo que le ayudara a calmar su ansiedad. Por supuesto que está bien, es más valiente que nadie que conozca, además también es inteligente, respondió Hajime al instante. Creía en Miu de la misma manera que creía en sus compañeras, y no dudó ni un segundo de que todos se reunirían.
Remia pensó para sí misma, realmente es un chico fuerte. No se refería solo a la abrumadora fuerza que acababa de ver desplegada cuando él destruyó a los segadores. Hajime tenía un corazón lo suficientemente fuerte como para creer que el futuro que deseaba estaba siempre a su alcance y darlo todo para que ocurriera. Remia podía verlo en él, era esa fuerza suya la que había hecho fuerte a su hija llorona también. Miu había admirado la fuerza de Hajime y al intentar parecerse más a él había crecido, por eso llamó papá a Hajime, aunque se negó a llamar así a cualquier otro. Aunque estaba feliz de ver crecer a su hija, Remia no podía evitar sentir un poco de celos de Hajime también, y eso provocó el deseo de burlarse un poco de él. Seguro que entiendes bien a nuestra hija, cariño. Remia puso su habitual sonrisa gentil, la sonrisa que todo el mundo alababa y que usaba como una máscara para tratar con los demás. Ahora bien, ¿se va a enfadar conmigo y me va a decir que deje de molestarlo o solo me dará esa mirada sutil y exasperada? Remia esperó nerviosa su respuesta, pero Hajime ni siquiera la miró mientras decía: ¿por qué molestarse en seguir actuando cuando Miu no está cerca? Remia cerró su boca medio abierta sin saber qué responder. Hajime había terminado de tratar un pie y pasó al segundo, pero Remia apenas notó que el dolor desaparecía. ¿Se notaba que era una actuación? ¿Qué? ¿Todo el asunto de cariño y eso? Solo lo hacías por el bien de Miu, ¿verdad? Hajime ya había descubierto por qué Remia siempre esquivaba la pregunta de si le gustaba o no. Remia asintió con la cabeza para disculparse. No había querido decir la verdad delante de Miu. No podía. Por supuesto, no había forma de que se enamorara de Hajime a primera vista solo porque él regresó con su hija. Pero no se atrevió a decirle a Miu que Hajime no era realmente su padre o que no estaba interesada en él. Después de todo, Hajime fue la primera persona a la que Miu se dignó de llamar papá. Así que siempre que Miu estaba presente, Remia había hecho un gran esfuerzo por llevarse bien con Hajime. Sin embargo, había muchas chicas alrededor de Hajime que estaban realmente enamoradas de él, así que ella sintió que no sería justo para ellas mentir y decir que estaba sinceramente interesada en Hajime cuando se lo preguntaban. Por eso se había conformado con actuar de forma evasiva, usando su característica sonrisa. Después de todo, sabía que pronto se separarían. Lo siento por causarte tantos problemas. Se sentía mal por dar prioridad a su hija, incluso cuando le debía tanto a Hajime por traer a Miu de vuelta, por aprovecharse de Hajime después de todo lo que había hecho. Remia inclinó la cabeza avergonzada. Bueno, no es la gran cosa en realidad, siento que yo y las demás probablemente se han dado cuenta de todos modos. Hajime terminó de tratar los pies de Remia, todos los cortes y rasguños habían sanado limpiamente, aunque había habido muchos, la mayoría eran superficiales, así que unos pocos ungüentos había sido suficiente. Entonces abrió su tesoro oculto y sacó un par de botas de mujer que le dio a Remia. Todo el tiempo parecía totalmente despreocupado por su confesión. Remia lentamente se puso las botas mientras Hajime se daba la vuelta y empezaba a controlar la transmisión de sus órsines. Mientras le miraba la espalda no pudo evitar preguntarle: ¿no estás enfadado? ¿Lo haces por el bien de Miu? Se encogió de hombros como si dijera que esa era razón suficiente, y para él lo era. No era tan mezquino para tratar de encontrar fallas en los métodos que Remia eligió para cuidar a su hija, especialmente porque también cuidaba de Miu. Después de escuchar su respuesta, Remia se encontró sin palabras, ya no sabía qué pensar de Hajime. Hajime murmuró, había encontrado algo en una de sus tomas, se acercó para ver una explosión de maná dorado. Remia, vamos. Muy bien. Hajime extendió su mano dejando claro que planeaba llevar a Remia de nuevo. Tenía sentido considerando que él era mucho más rápido que ella. Sin embargo, Remia tomó su mano sin dudarlo, casi como si le confiara su vida, aunque, extrañamente, Remia se sintió incómoda en sus brazos, no porque lo odiara, no, más bien por la razón opuesta. De repente, la perspectiva de envolver sus brazos alrededor del cuello de Hajime se sintió vergonzosa. Pero ahora no era el momento de preocuparse por eso, la vida de su hija seguía en peligro. Remia dejó de lado su vergüenza y se aferró a Hajime. Un segundo después, Hajime se levantó del suelo y el paisaje empezó a pasar rápidamente. Aunque se movían a velocidades increíbles, Remia no tenía ningún miedo. Hajime-san, muchas gracias, de verdad, lo digo en serio. No necesitas agradecerme, soy una especie de padre, después de todo. Le estaba agradeciendo no solo por haberla salvado allí, sino también por todo lo que había hecho por Miu. Como siempre, Hajime no miró hacia abajo para ver sus ojos. Remia se rió para sí misma. Esta vez no era una risa fingida, sino de verdad.
Mientras tanto, la propia Miu estaba actualmente escondida detrás de unos escombros en un pequeño callejón. No había nadie más alrededor. Cuando Miu despertó, se encontró sola en una ciudad abandonada, aparentemente llena de malicia. Cualquier niño pequeño habría estado demasiado asustado para moverse, pero Miu no. Tengo que apurarme y salvar a mamá. Miu valientemente sacó su cabeza detrás de los escombros, miró en silencio a su alrededor. La extraña malicia que había sentido al despertar había desaparecido un poco, y por lo que ella podía ver, nada la esperaba para tenderle una emboscada cerca. Miu respiró hondo, entonces se puso en pie con determinación. Naturalmente todavía estaba asustada, eso era evidente por la forma en que estaba temblando. Sus ojos también se movieron con inquietud, pero aún así Miu dio un paso adelante. Como Hajime había dicho, era valiente. Mientras avanzaba, Miu pensó en su querido padre. Así como las amables, fuertes y geniales chicas que viajaban con él, utilizando todo lo que había aprendido en el poco tiempo que había pasado con todos, Miu continuó avanzando. Finalmente, salió del callejón y se desplazó a la calle principal. La calle principal estaba llena de trozos de escombros lo suficientemente grandes como para hacer rocas, limitando la visión de Miu. ¿Eso es un castillo? Al final de la calle, a una buena distancia, Miu vio un castillo con una torre gigante. Flanqueando el castillo a ambos lados había muros más altos que cualquier otro que hubiera visto antes. Los edificios que la rodeaban estaban en mal estado y ninguno era terriblemente alto, como mucho tenían 4 pisos de altura. Ella había visto edificios así en Furen cuando fue secuestrada, pero por lo que pudo ver, esta ciudad en ruinas era mucho más grande. Mami probablemente me está buscando. Si no puede encontrarme, probablemente irá al castillo. Hasta donde Miu pudo decir, ese fue el mayor punto de referencia. Tenía sentido que Remia se dirigiera allí. De eso Miu estaba segura. También pensaba que papá definitivamente iría allí, aunque no sabía el significado de la palabra en sí. Sabía que Hajime y las demás siempre actuaban racionalmente. Si voy allí, estoy seguro de que los pájaros Ornis de papá me encontrarán, y entonces podremos buscar a mamá juntos. O tal vez ya encontró a mamá. Sé que hay cosas malas aquí, así que tengo que ir despacio o me verán. Miu hizo un pequeño puño, confiando en que podía hacer esto. Por supuesto que la calle poco iluminada y amenazante era bastante desalentadora para alguien tan joven como Miu, pero se motivó pensando en Hajime. Papá siempre dice que si te rindes la aventura se termina. Puedo hacerlo, soy una chica grande, haz lo mejor que puedas, puedo volar, sí puedo. Miu no sabía realmente lo que significaban las últimas frases, pero sonaba bien cuando Hajime las decía, así que las usó como estímulo. Era la hija del monstruo del abismo, así que no iba a dejar que nada la detuviera. Justo cuando estaba a punto de dar un paso audaz, escuchó una voz misteriosa que dijo, "por aquí". Eso la hizo gritar de sorpresa. En pánico, rápidamente golpeó sus manos contra su boca y se retiró a la seguridad de los escombros. Su corazón latía con fuerza y había lágrimas en sus ojos. A pesar de su valentía, Miu era todavía una niña pequeña. "Por aquí, chica del mar". Miu se estremeció, pero se las arregló para suprimir su grito esta vez. La voz sonaba como si viniera de dentro de su cabeza. Miró alrededor frenéticamente, pero no pudo ver a nadie. ¿Quién eres? Ahora estaba usando la cortesía de su madre. Tristemente, la voz incorpórea no hacía más que repetir "por aquí". Era obviamente sospechoso, pero después de calmarse y pensar, Miu se dio cuenta de que la voz de alguna manera se sentía igual que la criatura de la que habían visto la silueta. ¿Eres la sombra? Por sombra se refería a la enorme criatura que los había traído a todos aquí. A pesar de lo grande que había sido su presencia, Miu no la había encontrado aterradora en absoluto. De hecho, lo había encontrado bastante reconfortante. Había sentido la misma sensación de seguridad a su alrededor que cuando nadaba en el océano. "Date prisa, hija del mar, el peligro se acerca". Exasperado por la continua inacción de Miu, la voz impartió información un poco más concreta. Eso fue suficiente para convencer a Miu. ¿Por aquí? "Te llevaré con tus hermanos a otra fuerte hija del mar". De alguna manera podía saber en qué dirección quería la voz que fuera. Miu preguntó, "¿te refieres a mamá?", pero no recibió respuesta. Cerró la boca y obedientemente siguió las instrucciones de la voz. Los escombros hacían difícil el caminar y Miu necesitaba tener mucho cuidado donde pisaba, así que no hizo mucho ruido. Siguió la guía de la misteriosa voz y cuando decía que el peligro estaba cerca, dejó de respirar y esperó en silencio a que pasaran las peligrosas figuras vestidas con túnicas. Para su sorpresa, estaba mucho más tranquila de lo que esperaba. Estaba nerviosa, por supuesto, pero solo un poco, y eso la hacía pensar con más claridad.
Ayudó el hecho de que ya había experimentado antes el estar en un lugar oscuro, sucio y peligroso. Comparado con el tiempo que pasó en la prisión subterránea, esto fue mucho mejor. Tenía un guía y personas en quien podía confiar buscándola. Además, no tendría que escapar a una alcantarilla esta vez, probablemente, pero lo más importante... tenía una misión. Miu necesitaba encontrar a su madre, que era tan impotente como ella. Lo último que quería era que su amada madre volviera a ser lastimada por su culpa. De repente, la voz se disculpó con ella. Miu recordó repentinamente que la sombra también había estado pidiendo ayuda. Señor Sombra, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres que hagamos? Solo en este punto, Miu se dio cuenta de que ni siquiera había preguntado a la sombra cuál era su nombre, pero la única respuesta que recibió fue la misma disculpa que antes y otra petición de ayuda. Parecía que la sombra no podía comunicarse de forma efectiva. Normalmente eso habría sido extraño, considerando la inmensa presencia que había sido, pero Miu pareció entender que ese era el caso y que no era extraño. Debes estar realmente debilitado en este momento. Se le ocurrió a Miu que podría haber usado lo último de su poder para llamar a todos aquí. Busca a los que pueden crear, a los que pueden marcar el flujo del tiempo. Sonaba más como si estuviera hablando consigo mismo que con Miu. Estaba prestando mucha atención a la voz mientras caminaba, así que recogió todo lo que acababa de decir, pero la mitad de las palabras eran demasiado complicadas para que las entendiera. Aún así, estaba casi segura de que estaba hablando de Hajime. Sin embargo, sus siguientes palabras desbarataron su predicción. Aunque vivan en tiempos diferentes, los dos compartirán este momento. He traído aquí a aquellos que comparten los poderes de tus camaradas para ese propósito. ¿Dos? Miu estaba adivinando a medias lo que la voz intentaba decir, así que cuando añadió aclaraciones que no coincidían con sus predicciones la dejó completamente perdida. Miu dejó de lado sus preguntas y se centró en la tarea que tenía entre manos. La voz podría estar guiándola por la ruta más segura posible, pero el descuido podría llevar a la muerte. En ese momento, Miu escuchó un rugido ensordecedor. La tierra tembló y ella cayó al suelo. Un segundo después hubo otra serie de ruidos. Alguien estaba luchando. Quienquiera que fuera, estaba detrás de Miu, probablemente a 2 o 3 calles de distancia por lo menos, pero se estaban acercando. Miu todavía estaba bastante lejos del castillo, y con la velocidad a la que corría, la alcanzarían en poco tiempo. Miu se preguntaba si era su papá el que estaba luchando, pero tenía la sensación de que no lo era. Miu sabía cómo sonaba cuando Hajime luchaba, y no hubo sonidos de disparos, ni explosiones, ni rayos de luz roja. Adivinó que podría ser Yue, o tal vez Shia. Rápido, hija del mar, tus hermanos están cerca. Había una sensación de urgencia en la voz de la sombra ahora. Miu también sintió que el peligro se le acercaba rápidamente y con un vacilante "está bien" dio la espalda a los ruidos de lucha y comenzó a correr. Cualquier cosa aterradora que pudiera sentir la alcanzaba rápidamente. Probablemente habían sido atraídas aquí por los sonidos de la lucha, o tal vez finalmente se habían fijado en la ubicación de Miu. De cualquier manera, estaba claro para Miu que no pasarían de largo como lo hicieron antes. Aunque quería llorar, apretó los dientes y mantuvo sus lágrimas reprimidas. Si había tiempo para llorar, había tiempo para correr. Ya no podía permitirse el lujo de preocuparse por dónde pisaba, y pronto sus pies se cubrieron de cortes como los de Remia. Como resultado, su velocidad disminuyó y eventualmente sus pies se atascaron contra un pedazo de escombros sueltos y se tropezó. Las lágrimas saltaron a sus ojos mientras sus rodillas se golpeaban contra el suelo. Mirando hacia arriba, Miu se dio cuenta de que había corrido hasta una amplia plaza, pero lo más importante es que sintió algo detrás de ella. Levantándose en posición sentada, Miu se dio la vuelta. Detrás de ella vio un lobo gigante que la miraba fijamente. Su voz salió como un suave gemido. Estaba demasiado aterrorizada para gritar. Sus instintos le gritaban que corriera, pero ella estaba arraigada al lugar. La criatura que la acechaba era increíblemente grotesca. Peor aún, había traído a sus secuaces con él. Los lobos más pequeños salieron de los huecos de los edificios, rodeando a Miu. Trozos de carne podrida goteaban del gran cuerpo sin pelaje del lobo y le mostraba sus colmillos. Pero justo cuando saltó hacia adelante, un cegador destello de luz iluminó la visión de Miu. Un segundo después, el lobo gigante fue arrastrado hacia atrás. ¿Una ballena? De hecho, fue la ballena la que intervino para salvar a Miu, pero ahora la ballena solo medía 2 metros de largo, nadaba por el aire y estaba hecha de partículas brillantes de luz, y acababa de apartar al lobo del camino de Miu. El lobo se estrelló contra el edificio detrás de él y fue enterrado bajo una montaña de escombros.
Pero rápidamente arrastró los escombros con una ráfaga de viento lleno de sangre y soltó un feroz aullido. Un segundo más tarde, sus diminutos secuaces se abalanzaron sobre Mew. La ballena de luz se deslizó hasta donde estaba Mew y superpuso su cuerpo al de ella. El aura de luz que rodeaba a Mew bloqueó los colmillos de los lobos, manteniéndola a salvo. Luego volvió a brillar, haciendo retroceder a los lobos. Mew estaba a salvo por el momento, pero sabía que no podía relajarse todavía. La sed de sangre que emanaba de los lobos estaba minando su valor. Estaba temblando de miedo y parecía que podía desmayarse en cualquier momento. La idea de rendirse y dejar que la ballena se encargara del resto cruzó su mente. De hecho, estaba a punto de hacerlo cuando de repente se dio cuenta de algo. ¿Se está haciendo más pequeño, señor ballena? No fue solo su imaginación, como Mew era pequeña, era lo suficientemente grande para cubrirla completamente, pero la ballena se estaba encogiendo. ¿Es porque me estás protegiendo? La ballena no respondió. Mew todavía no tenía ni idea de lo que era en realidad, pero sabía que se estaba sacrificando para protegerla, y tenía la misma calidez que la sombra y la voz habían poseído. Mew apretó los dientes de nuevo y se secó las lágrimas, reunió su coraje y se puso de pie atravesando su miedo. Señor ballena, estoy bien ahora. Su voz temblaba y su rostro estaba pálido. Claramente no estaba bien, pero la determinación en los ojos de Mew era inquebrantable. Seguiré corriendo, así que corre conmigo. Se sintió como si la ballena brillara más por un momento, como si la valentía de Mew le diera fuerza. Miró hacia un callejón cercano, planeó correr hacia un espacio estrecho y esconderse allí para ganar tiempo hasta que Hajime viniera a salvarla. No te rindas, pase lo que pase. Esa era la lección más importante que Mew había aprendido de Hajime y las demás. Pero antes de que pudiera empezar a correr, los lobos la rodearon por todos lados, como si se burlaran de su nueva resolución. Aún así, Mew no vaciló, tomó un gran aliento y gritó: «¡Atrápenme si pueden! Por lo menos no sería golpeada en espíritu». Un segundo después, la manada de lobos saltó hacia Mew. Vaya, eres muy animada para ser tan joven. Pero antes de que pudieran alcanzarlas, fueron arrastrados por un torrente de agua. Mew parpadeó sorprendida, vio como la corriente de agua serpenteaba alrededor de los lobos como una criatura viviente, entrando en sus bocas para destruir sus cuerpos desde el interior, aplastándolos por la pura presión del agua o cortándolos en pedazos con chorros precisos. Aunque Mew estaba dentro de esta corriente remolinada, nada del agua la tocó, se movía a su alrededor como una barrera. Ninguno de los lobos pudo acercarse a ella, no importa cuánto lo intentaran. El lobo alfa gigante trató de usar su viento sangriento para volar el agua, pero su mísero viento fue tragado por la gigantesca presión del agua. ¿Es ese uno de tus amigos, señor ballena? La brillante ballena no respondió, pero se separó de Mew, como para decir que todo iba a estar bien, y comenzó a encogerse más rápido. Una vez que fue lo suficientemente pequeña como para caber en su palma, se posó en su cabeza y permaneció allí. Mientras Mew levantaba la vista confundida, la misma voz femenina de antes le habló nuevamente. ¡Guau! Tienes un amigo interesante, jovencita. Su voz era gentil, mucho más suave de lo que uno esperaría de alguien que se encontraba en una feroz batalla con monstruos. Mew miró hacia arriba y vio... ¿Mami? Una mujer tritón estaba sentada elegantemente sobre un arco de agua. Su gentil comportamiento y su débil sonrisa le recordaron a Remia, por lo que dijo reflexivamente «Mami», pero esta mujer llevaba ropa completamente diferente a la de Remia. ¿Mami? No esperaba que nadie me llamara así. Ah, espera un momento. La señorita mayor sacó el sable de su cintura y cortó al lobo que la atacaba por la mitad. El lobo gigante atacó al mismo tiempo por detrás, pero el sable de la dama se rompió en pedazos y ella lo golpeó como un látigo al lobo alfa, usando una pequeña corriente de agua para mantener los trozos de sable mayormente unidos. Donde quiera que su látigo de agua golpeara, la cana del lobo era cortada. Los fragmentos de sable dentro del látigo vibraban a alta frecuencia, convirtiéndolo en una especie de motosierra. El lobo alfa herido trató de saltar y reagruparse, pero la dama no cedió. Los perros que no pueden seguir las órdenes deben ser castigados. Ven y gruñe como un cerdo para mí. La dama comenzó a marcar al lobo con una serie de consecutivos látigos. Con cada golpe, más de su carne fue arrancada y comenzó a gimotear lastimosamente. Curiosamente, sus lamentos sonaban como el gruñido de un cerdo. Esta dama de los tritones podría haber tenido la misma mirada gentil que Remia, pero era mucho más sádica de lo que Remia jamás podría ser. Siento la interrupción, jovencita. En cualquier caso, no soy tu mami. Ah, sí, no lo eres.
El lobo alfa había sido reducido a un montón de carne y huesos. Los pocos subordinados que le quedaban estaban a punto de ser los siguientes. La dama Tritón blandió su látigo, dejando claro que no tenía intención de dejar escapar a ninguno. Todo el tiempo que estuvo azotando a los lobos, mantuvo esa gentil sonrisa que recordaba tanto a Remia. Sinceramente, daba un poco de miedo. Mew se sintió mal por haber pensado que esta mujer podría haber sido su madre. Gracias por salvarme. ¿Quién es usted? Yo soy Mew. ¡Guau! ¡Qué jovencita tan educada eres! Decir gracias y presentarse es una parte importante de los buenos modales. La dama mayor sonrió al mismo tiempo, envió torrentes de agua que salieron en todas direcciones para limpiar la sangre, tripas y cadáveres esparcidos por la plaza. Una vez hecho esto, movió su arco hacia la barrera que protegía a Mew. Es un placer conocerte, compañera Tritón. Yo soy... La barrera de agua se rompió en un millón de pequeñas gotas que brillaban como un caleidoscopio. La mujer hizo una pausa para un efecto dramático y luego terminó con una sonrisa deslumbrante. Meiru, capitana de la tripulación pirata de Melusine. Esta fue una reunión que no debería haber sido físicamente posible, pero de alguna manera la ballena de luz había viajado a través del tiempo para unir a Mew con la otra niña fuerte del mar, Meiru Melusine, una poseedora de magia antigua y la gobernante de los mares occidentales. Para rescatar a Mew había guiado a las dos tritones entre sí. Mew quería preguntar si esto era realmente todo lo que la ballena estaba haciendo, pero la ballena estaba sentada sin responder sobre su cabeza. Parecía exhausta. Por cierto, Mew había estado molestando constantemente a Hajime para que le contara sus aventuras, así que ya había oído el nombre de Meiru antes. ¿Meiru Melusine? Mew la dio la cabeza tratando de recordar por qué ese nombre le sonaba tan familiar. Antes de que pudiera terminar de buscar entre sus recuerdos, Meiru se puso en cuclillas delante de ella y preguntó: Entonces, Mew-chan, ¿dónde estamos exactamente? La verdad es que estoy un poco perdida. Meiru frunció las cejas, explicó que había estado patrullando las aguas alrededor de Andika, que era una ciudad construida sobre barcos, con algunos amigos suyos cuando de repente una espesa niebla comenzó a remolinarse a su alrededor. Después de eso se encontró aquí, separada de todos sus amigos, en otras palabras la misma situación que Mew y los demás se habían encontrado. Una vez que Meiru terminó su explicación, Mew levantó la vista y dijo brillantemente: Hermana Meiru, yo también estoy perdida. ¿No vives aquí? No creo que sea posible que nadie viva aquí, hermana Meiru. Supongo que es verdad. Ahora que lo pienso, te pareces bastante a Diane. Diane es mi hermana pequeña. Ser sermoneada sobre el sentido común por alguien que se parece a mi hermana duele un poco en realidad. Los hombros de Meiru se desplomaron y Mew pensó para sí misma: hermana es increíble, pero también es un poco inútil. Meiru se aclaró la garganta y rápidamente cambió el tema preguntando: entonces, ¿por qué estás aquí, Mew-chan? Justo cuando Mew abrió la boca para responder, los sonidos del combate que se escucharon antes regresaron. Esta vez estaban mucho más cerca y Mew pudo ver rayos que se precipitaron en el cielo a unas pocas manzanas de distancia. Un segundo después, el aire alrededor de los edificios a corta distancia brilló y luego todos se hicieron añicos. Mew-chan, no te alejes de mi lado. Está bien. Mew se acurrucó a la sombra de Meiru. Por alguna razón encontró la presencia de Meiru extremadamente tranquilizadora, a pesar de que se acababan de conocer, y Meiru podía usar la magia a pesar de ser un tritón, y se llamaba a sí misma capitán de una tripulación pirata. Mew no le tenía ningún miedo, su intuición le decía que Meiru era una buena persona. Sentía lo mismo por Meiru que por la ballena que descansaba sobre su cabeza. En cuanto a lo que Meiru pensaba de Mew, bueno... Es tan linda, es amigable, honesta y tiene una cosa tipo mascota en su cabeza. De hecho, puede que sea tan guapa como Diane. Esta niña es un ángel. Sus pensamientos eran bastante impuros, pero entonces Meiru era la misma mujer que planeaba tomar una ciudad entera por el bien de su hermana. No era de extrañar que se alegrara cuando la niña tritón que acababa de salvar empezó a aferrarse a ella. Irónicamente, Mew había estado más cerca de noquear a Meiru con felicidad que cualquiera de sus enemigos con violencia. Afortunadamente, no parecía que Meiru tuviera que luchar ahora mismo. Unos cuantos edificios más fueron destruidos y una horda de criaturas gigantes del tamaño de carros de caballos voló hacia la plaza. Había 14 en total y parecían ranas gigantes. Su piel estaba moteada de negro y verde y se veían absolutamente repugnantes.
Peor aún, sus lenguas estaban bífidas, con los extremos bífidos que parecían extrañamente a manos humanas y los patrones moteados en su piel parecían caras humanas gritando. Con solo mirarlo se le puso la piel de gallina a Miu, así de espeluznantes eran. Se aferró reflexivamente al muslo de Meiru para su comodidad. Era una maravilla que se las arreglara para no gritar. Meiru abrió la boca para decir algo tranquilizador, pero antes de que pudiera, una persona salió de las ruinas de los edificios destruidos. ¿Cómo te atreves a lanzar tu asqueroso escupitajo a la hermosa y asombrosa cara de Milady Chan? Hay tanto de eso también. ¡Te voy a aplastar! Y aplastar las ranas es lo que hizo. Esferas negras aparecieron sobre sus cabezas, aplanándolas en el suelo. La belleza de pelo rubio y ojos azules que había aparecido en la plaza se limpió las mejillas con la manga. Aunque había ganado, había lágrimas en sus ojos. Se dio la vuelta y gimió: ¡Oh, Kun! He sido mancillada, abrázame. Saltó hacia el joven con gafas que de repente se había subido a la pila de escombros. ¡Ah! ¡Detente, milady! ¡Me vas a llenar de baba! Oye, Oscar, se supone que tienes que hacer lo correcto y abrazarme. El joven se apartó del camino dejando a Milady plantada en una pared de escombros. Milady sacó la cabeza de los escombros y miró al joven Oscar. Oscar, eso fue definitivamente tu culpa. Sabía que podía contar contigo, Nachan. Dile a ese bastardo de 4 ojos que se vaya. Milady dio la vuelta detrás del hombre alto Nice e intentó abrazarlo. Sin embargo, sus manos solo golpearon el aire vacío mientras Nice hábilmente se apartaba del camino. Oye, Nice, ¿por qué me estás evitando? Porque estás cubierta de baba. Milady gritó con rabia: ¡maldito seas! Mii observó desde la distancia cómo Milady perseguía a Oscar y Nice, decidida a compartir el dolor de ser baboseada con ellos. Los piratas son gente extraña. Yo supongo que eso es técnicamente cierto, pero por favor no asumas que esos 3 son como todos los piratas. En primer lugar, Milady y compañía ni siquiera eran piratas, pero en lugar de explicar eso, Meiru solo generó un chorro de agua para lavar a Milady. Solo después de que su torrente se tragara a Milady entera, Oscar y los demás se dieron cuenta de que Meiru estaba aquí. Contentos de estar finalmente reunidos, los 3 corrieron hacia su camarada Tritón. Hermana Meiru, estoy muy contenta de que... Espera un momento, llevamos aquí 5 minutos y ya estás secuestrando niñas pequeñas. Estallido torrencial. Milady fue una vez más tragada entera por una marea de agua y giró una y otra vez. Cuando Meiru finalmente le escupió, no se molestó en secarla esta vez, dejándola en el suelo. Mii asomó la cabeza por detrás de Meiru y preguntó: ¿está bien? Y le dio a la pobre Milady una mirada compasiva. Eres tan amable, qué angelito. Puedes ignorar a Milady. De todos modos, me alegro de que estés bien, Meiru. Además, ¿quién es esa niña? Parece que hay una especie de criatura extraña. Es una criatura, ¿verdad? La cosa que se apoya en su cabeza, quiero decir. Su nombre es Miu-chan. Al parecer está perdida como nosotros. Además, ahora es mi hermana pequeña. Milady y Miu gritaron ¿qué? Al mismo tiempo. Miu no esperaba que Meiru la adoptara de repente como su hermana pequeña. Los ojos de Miu se encontraron con los de Milady, que también era algo así como una hermana pequeña para Meiru. Las dos se saludaron con la cabeza en señal de simpatía. Oscar suspiró exasperado y se arrodilló delante de Miu. Encantado de conocerte, Miu-chan. Soy Oscar Orcus. ¿Podemos preguntarte algunas cosas? Oscar Orcus. Y yo soy Nice. ¿Nice? Miu dudó antes de responder. Algo en el nombre de Oscar le hizo recordar algo. La última clave que Miu necesitaba para unir sus recuerdos fue la autointroducción de Milady. La líder de los libertadores se puso de pie, levantó una pierna y puso una mano izquierda en su cadera e hizo una señal de paz con la derecha. Y yo soy la supermaga genio Milady Raizen. Terminó su introducción con un guiño. De repente los ojos de Miu se abrieron de par en par en reconocimiento. Las acciones exageradas de Milady le ayudaron a recordar todas las historias sobre los laberintos que Hajime le había contado. Señaló Milady y dijo triunfante: la persona más molesta del mundo. Que le dijeran eso con una sonrisa tan inocente hizo que la maga genio Milady se arrodillara. Mientras tanto, Oscar y los demás estallaron en risas. Se apartaron de Milady riéndose a carcajadas. Milady miró a sus compañeros, pero no se detuvieron. Con los ojos temblorosos se giró hacia Miu y le preguntó: ¿qué cosa más extraña? ¿Nos hemos visto antes, Miu-chan? No, escuché historias sobre ti. Ya veo, ¿y de quién las escuchaste? Necesito saber quién ha estado diciendo mentiras sobre mí a las niñas pequeñas. Papá. ¿Tu padre? Sí, papá dijo: nadie en la vida es tan molesta como Milady Raizen. Si hubiera un concurso para la persona más molesta del mundo, ella lo ganaría todas las veces.
Oigan, dejen de reírse, Nacha, hermana Meiru. Además, ¿hay más? ¿Tu papá realmente me odia o qué? Dijo, nunca perdonaré a esa perra por tirarnos por el inodoro. No solo me odia, sino que también me guarda rencor. ¿Y qué quieres decir con echarlos por el inodoro? De repente las risas se detuvieron. Oscar y los demás miraron fijamente a Milady. No puedo creer que seas el tipo de persona que tira a los papás de las niñas por el inodoro, Milady. Sus expresiones parecían decir eso. No es verdad, esto tiene que ser un malentendido. Nunca he tirado a nadie por el inodoro en mi vida. ¿Y cómo lo haría? ¿Quién diablos es el padre de esta niña? Realmente nunca nos hemos visto antes. Milady pensaba para sí misma. Mientras tanto, Mio estaba felizmente contando todas las historias que le venían a la cabeza. Sus ojos brillaban de emoción mientras hablaba. Estaba conociendo a la gente de la que había oído hablar en los cuentos de Hajime. Ah, y tú debes ser Oscar, el amante de las sirvientas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Oscar pensó y sus gafas se le resbalaron de la cara. Ah, y tú debes ser esa Meiru Melusine que papá dijo que era una súper sádica y muy descuidada con las tareas domésticas. Me dijo que nunca me convierta en una tritona como tú. Creo que necesito tener una agradable y larga charla con tu padre, Miu-chan. Las venas de Meiru se abultaron con una rabia apenas reprimida. Te voy a mostrar quién es una sádica. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? Nice preguntó con duda. Se había escondido del mundo durante décadas, así que estaba seguro de que el padre de Miu no podía saber nada de él, pero seguía preocupado. Tú debes ser Nice Gruen. Papá dijo que eras mucho mejor que los otros tres y que probablemente te costaba mucho trabajo tratar con ellos. ¿Sabes lo del nombre de Gruen? Nice se sorprendió, pero por razones completamente diferentes a los otros tres. Gruen era el nombre del pueblo en el que nació Nice, el pueblo que había destruido con sus propias manos. Las únicas personas vivas que debían conocer ese nombre eran sus tres camaradas. Ahora Milady y los demás empezaban a darse cuenta de que había algo extraño en Mio. Al mismo tiempo, Mio comenzaba a darse cuenta de que esta situación tampoco tenía sentido. Los libertadores que solo existían en las historias no deberían estar parados justo frente a ella, pero aquí estaban, en carne y hueso. Son falsos, otras personas fingiendo ser ellos, pero se ven y suenan exactamente como papá dijo que lo hacían, y dijo que nadie más sabe de los libertadores. Confundida, Mio dio un paso atrás, Milady dio un paso adelante, su expresión era seria, pero antes de que pudiera decir algo, Mio preguntó, ¿por qué estás viva? Milady se derrumbó en el suelo otra vez, pensó que Mio estaba insinuando algo como, ¿no te avergüenzas de seguir viva después de todas las cosas horribles que has hecho? Milady murmuró, lamento vivir abatida, de rodillas a cuatro patas. Wow, ¿son todos los tritones súper sádicos o algo así? Así que esta niña de aspecto puro va a terminar como Meiru. ¿Qué se supone que significa eso exactamente, Nice-kun? Y Oscar, dilo de nuevo y te romperé las gafas. Viendo este intercambio, Mio se dio cuenta de que lo que dijo había herido a Milady de alguna manera. Ella trató rápidamente de resolver el malentendido, pero Oscar dijo, no, déjala en paz, lo más importante es que necesitamos saber lo que tú sabes. Nice y Meiru sintieron con la cabeza, mientras Milady gemía, sean más amables con su líder, por favor. En ese momento, un terremoto masivo se extendió por toda la ciudad en ruinas. Era como si algo masivo estuviera tratando de salir del suelo. El aire tembló. Mio gritó cuando la onda expansiva la hizo perder el equilibrio y Meiru se acercó para atraparla, pero antes de que pudiera, Mio fue envuelta en una luz cálida. Esa luz la llevó lentamente por el aire. La ballena que había estado descansando tranquilamente en la cabeza de Mio se agrandó repentinamente hasta su tamaño de 2 metros y colocó a Mio a sus espaldas. La ballena repitió su anterior petición, busca a los que pueden ayudar, apresúrate. Su voz era tensa y temblorosa, como si dijera que había que luchar mucho por ella. Milady gritó confundida, ¿qué está pasando ahora? Mirando en dirección al castillo, vio que nubes oscuras empezaban a acumularse sobre él y que la torre arrojaba un desconocido miasma negro. La niebla negra que cubría la ciudad también se estaba haciendo más espesa. Se sentía como si el fin del mundo se acercara. Un segundo después, múltiples rayas de luz roja se dispararon a través de las nubes oscuras. En el momento en que las vio, el rostro de Mio se iluminó. Parecía que Mio y los libertadores habían sido enviados a un lado del muro, mientras que Hajime y las demás habían sido arrojados al otro, pero por lo que parece estaban luchando contra algo mientras se dirigían al castillo. Niña del mar, no hay mucho tiempo. Está bien, traeré a papá ahora mismo, no te preocupes. Miu-chan, ¿con quién estás hablando?
Oscar preguntó, parecía que solo Miu podía oír la voz de la ballena, aunque ahora no era el momento de explicárselo a todo el mundo, era obvio que la ballena tenía prisa. La ballena resplandeciente es la que los trajo aquí, hermano Oscar. ¿Ese tipo? Oscar le echó a la brillante ballena una mirada sospechosa, pero antes de que pudiera hacer algo, Milady le tendió una mano para detenerlo. No se parecía en nada al lamentable desastre que había sido hace unos segundos. Miu-chan, ¿qué tenemos que hacer? Ir al castillo. Un segundo después, la plaza se llenó de criaturas malévolas, como si reaccionaran al deseo de Miu e intentaran detenerlos. Incontables lobos, ranas y parcas resonaron por las grietas de las paredes y el suelo. Llenaron la plaza y las calles, un verdadero muro de monstruos. Si no podían ganar en fuerza, trataban de ganar con números. Para Miu parecía que avanzar a través de ese abrumador muro de monstruos era imposible. Sin embargo... Milady sonrió sin miedo y golpeó su puño con la palma de su mano. Adversidad, situaciones desesperadas, una abrumadora diferencia numérica, eso no es nada. Muy bien, Oku-na-chan, hermana Meiru, nuestra pequeña princesa necesita ayuda. Mostrémosle lo que la magia antigua puede hacer. Puede ser, ya que parece que ayudarle es la mejor manera de encontrar pistas para regresar. Milady sacó su mano y aplanó la primera oleada de lobos de carne con su magia de gravedad. Oscar se encogió de hombros y luego convocó a una gigantesca andada de espadas encantadas que lanzó contra la masa de ranas grotescas. ¿Qué clase de libertador rechazaría la súplica de una niña? Miu-chan es mi preciosa hermana pequeña, no hay forma de que la abandone. Nai sonrió débilmente y destrozó el espacio delante de ellos. Meiru resucitó el chorro de agua que había usado antes y lo usó para barrer un manojo de parcas. En segundos, los monstruos habían sido masacrados, dejando el camino libre. Los ojos de Miu estaban tan anchos como platos. Mientras tanto, Milady y los demás dieron un paso al frente con confianza. Eran como caballeros que escoltaban a su joven princesa. Muy bien, vamos Miu-chan, dijo la líder de los libertadores, mirando a Miu por encima del hombro. Miu se sintió conmovida por la amabilidad de Milady. Tenemos algunas cosas que queremos hablar con tu padre. ¿Cómo se atreve a llamarme la persona más molesta del mundo? ¿No te refieres a la persona más hermosa del mundo? Y un segundo después estaba completamente desilusionada. Los libertadores estaban claramente motivados por rencores personales. Incluso Meiru sonrió sádicamente ante la idea de conocer a Hajime. Gracias. Aunque ella les agradeció, Miu pensaba en secreto. Tal vez estos tipos son inútiles después de todo. Además, lamento arrastrar a estas personas hacia ti, papá. Y bueno, gente, ahí termina la primera parte de este capítulo especial, OVA, extra, como quieran llamarle. Entonces, terminamos en la parte donde Miu conoce a 4 de los 7 libertadores: Oscar Orcus, Milady Raizen, Nice Gruen y Meiru Melusine. También vimos por ahí un poco de desarrollo entre la relación de Hajime con Remy, además de que aquí nos dejaron algunos datos sobre los libertadores que para los que ya leyeron Arifureta 0 ya deben conocer, como el gusto de Oscar por las sirvientas, que Nice Gruen se exilió después de destruir su tierra natal y eso. De la cual dieron más información fue sobre Meiru, que tiene una hermana igualita a Miu, que Meiru tiene una afición por las niñas pequeñas, que es una capitana pirata super sádica y muy mala para las tareas domésticas. Y también, como dato adicional, Meiru es mitad tritón o sirena y mitad vampiro, y por eso es que tiene los ojos del mismo color que Yue. Bueno, entonces, para el siguiente video terminaremos con este capítulo especial donde veremos la ansiada reunión entre Hajime y los libertadores. Espero que les haya gustado este relato, ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. Ahora, deja tu me gusta, comenta y suscríbete para no perderte la siguiente parte. Gracias por haber llegado a esta parte del video y eso es todo por ahora. El relator JC se despide y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos!